vamos a dar comienzo al ciclo de versos promiscuos. Esta tarde no está con nosotros Pepa porque tiene un resfriado post-COVID, yo diría así, porque ya se le llama, tengo COVID, pero bueno, el COVID gordo ya pasó, esperemos que así sea. Y por lo tanto, bueno, ruego que la disculpemos, que le hubiera gustado estar esta tarde con nosotros, como es normal y habitual, pero no, por esa razón no puede estar con nosotros. Hoy nos acompañan Gemma Estudillo, Miriam Palma Ceballos y Julia Bellido. Miriam nos presentará su libro Estos ojos que ven. Miriam... Gemma. Esto es muy complicado, porque claro, por lo que cuesta escribir, y encima te cambian los títulos, entonces ya te desconfiguras, ¿no? Yo lo comprendo, así que pido perdón. No pasa nada, somos familia, ¿no? De seguro. Bueno, entonces, Estos ojos que ven es de Gemma Estudillo. Desnombramientos de Miriam Palma Ceballos y Sin una habitación propia de Julia Bellido. Estará con nosotros también Huberto Estabile, que es editor y poeta, pero va a estar en labores de logística, que también se quiere intervenir al final, pues por supuesto que podrá hacerlo. Así que, bueno, le paso la palabra, ya no me acuerdo bien. A Gemma. Así que le paso la palabra a Gemma para que ella comience. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación Caballero Bonal por acogernos. Y bueno, yo voy a explicar un poquito el proyecto. Yo soy Gemma Estudillo, el 50% de la asociación. No somos una editorial, somos una asociación cultural que se dedica a la difusión de poesía, solo de poesía. Y el otro 50% es Roberto, que está ahí, que no ha querido subir por eso de visibilizar a las mujeres de la asociación, ¿no? o que editamos, ¿no? Y, no, para nada, pero él no quería ser jefe, quería estar fuera, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo fundamental es difundir poesía. Teníamos muy claro que la poesía es algo que no llega a todo el mundo y que es verdad que de los tres géneros literarios es casi el más difícil de difundir. Y para eso teníamos que mover mucho, tenemos 4 líneas de trabajo. Una son estos libros, como cualquier libro de poemario, pero también tenemos una revista que se llama Alameda 39, que se dedica exclusivamente a la poesía, tanto a teoría de la literatura como a traducciones, como a creación. Tenemos otro proyecto que es este, que son Las hojas del baobab, que es una antología, pero una antología en forma de pliego, en la que participarán, porque todavía no está cerrado, por eso digo participarán 100 poetas actuales contemporáneos, con 100 pliegos cada uno, y todos los pliegos están numerados y firmados por el autor. Y la última línea de trabajo que tenemos son unos libros que se llaman La oveja negra, que está dedicado pues, son antologías poéticas o libros de artículos, crítica literaria, ensayos. Entonces, con todo este batiburrillo, teníamos clarísimo que había que moverse muchísimo, porque es verdad que la poesía, como muchas veces no pongamos el libro en la mano a la gente, casi que no llega, ¿no?, al público, ¿no? Y bueno, pues hoy estamos aquí para presentar algunos de estos libros, 2 pliegos, el pliego de Julia y el pliego de Miriam, que ya había sido presentado también aquí en Jerez, en uno de los tabancos, que por cierto a nosotros nos encanta presentar en ese tipo de establecimientos, y mi libro de poesía. Entonces voy a empezar con mi libro y ya luego voy a dar paso a Miriam y a Julia. Mi libro se titula Estos ojos que ven. Yo no voy a hablar mucho porque no me gusta explicar la poesía, me gusta que el lector la capte y la haga suya. Lo único, voy a explicar un poco el título, se llama Estos ojos que ven porque precisamente la mayoría de estos poemas lo que pretendían era captar aquello que
no se ve porque se quedan los márgenes, o bien porque hay que mirar un poco entre las fisuras de la realidad para descubrir pues, injusticia, tratos no igualitarios, o bien porque hay algún destello de algo que no nos gusta, ¿no? Entonces se trataba de intentar ponerle palabras, darle entidad física a aquello que no tiene, ¿no? O que no le solemos dar, ¿no? Está compuesto por algunos poemas que son muy largos, pero otros que son especies de destellitos, ¿no? De reflexiones, ¿no? El poemario se abre con 3 citas, una de la de Horta, un poeta de Huelva, que dice: ojos que no contemplan alimentan la destrucción. Y de eso se trataba, ¿no? De contemplar para que no pase desapercibido, ¿no? Otra de Claudia Siri, Giorgi, que dice: somos plancton, breves luces en la inmensidad, esplendor del exceso, oscuridad incandescente, vastedad agradecida. Y otra de Carlos Edmundo de Ori, que dice: ciegos son aquellos que no ven lo invisible. Empiezo a leer el poema. El primer poema se llama Encomendación, porque me imaginaba que tenía que poner palabras a cosas que incluso no me iban a gustar, ¿no? Entonces me encomendé un poco a esa diosa, ¿no? De la poesía. Me rindo a ti, al silencio y a la soledad como únicas vías de conocimiento. Me entrego a ti que me sanas y me cuidas, al resplandor cristalíneo de tu cielo, a la quietud que es yo y es otro y es manso movimiento. Méceme en tu canto, acúname en el viento, benefíciate y extrae de mí fuerza cósmica, uno versátil, la pequeña porción de llama que te pertenece. Empiezo con un poema dedicado a mi padre. Cierro los ojos y oigo el chirrido de las aspas del ventilador, su lento y largo lamento de metal. Imagino que es el engranaje de mi propio cuerpo, el movimiento que ejercen las ideas o la sangre cuando discurren por las secretas galerías grises. ¿A dónde irán? ¿Por qué no se paran? ¿Qué fuerza los anima a seguir en movimiento? Miro las venas azules de mis ingles, la maraña de gruesas líneas bajo la piel blanca, y veo tus venas de plástico. Tu piel fina y lacerada por las agujas, apenas un epitelio, una inútil membrana vitelina sin función, incapaz de protegerte del frío de los microbios. El vaho empaña ahora el cristal de esta ventana, mientras la vida se posa fuera como un gran pájaro de grandes alas. Cierro los ojos, la veo, la oigo graznar. Voy a leer otro poema que dediqué a unos jóvenes que estaban en la playa, por ahí, derrochando juventud y bueno, esa vitalidad, ¿no? Que ellos saben cuando están en la playa jugando, ¿no? La encabezo con una cita de Dylan Thomas que dice: veo a esos muchachos del verano. Yacéis a mi lado, aún jóvenes de piel tersa y pulida sobre la arena. Sonreís inmaculados con vuestros dientes alineados, bien ordenados, de ortodoncia bien definida. Jóvenes aún imperfectos, de sonrisa ancha, abierta, de labios sonrosados por la buena nutrición y el deporte. Veo vuestros ojos alegres y vidriosos, iluminados de certeza. El centro del mundo sois, un spot publicitario reunidos bajo el sol, sobre las toallas o las estrellas, eternamente bellos, embrocados de vida, avarientos de belleza para desazón nuestra, o simplemente para recordarnos nuestra propia herrumbre. Es el mar el que sostiene el tiempo,
su vaivén infinito a la misma hora de cada día del año, su vaivén infinito. Controla el mundo una y otra vez, como hace 25, 30 o 100 años, mientras besaba a otros jóvenes con la misma espuma. Entre ellos quizás también algún día estuve yo. Y el último ya, porque quiero dar paso a mis compañeras. Un poema que le dediqué a Alessandra Pizarnik, que comienza con un verso de ella. A ver si lo encuentro. Un momentito. Aquí. Se titula El silencio de la prisionera, que es un verso de ella, ¿no? De un poema que escribió ya cuando ella estaba en el sanatorio y se sentía, poco antes de suicidarse, ¿no? Lo difícil es no ser como tú y seguir encendiendo el horno cada día, cada sábado, seguir horneando pasteles sin sentido, 2 tazas de harina, 4 huevos, como yo calculo la vida en miligramos, mientras otros sopesan la intensidad vital a la que puedo aspirar sin caerme. Mientras ingiero cada mañana su elixir, aseguran que me mantendrá en pie el resto del día. Lo difícil es no hacer como tú, tras dejar a los niños en la escuela, restregar bien la vida en cuclillas para que no quede grasa en las paredes, pensar, ojalá un día libre de pañales, cacerolas y colada. Dejar de pintar las paredes, aunque allí viviera en otro tiempo William Butler Yeats. Descuidar la casa, los hijos, el trabajo y soltarlo todo y meter la cabeza nada más que hasta el fondo. Bueno, pues muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Julia Bellido, que tiene esta hoja del Baobab que se titula Sin una habitación propia. El proyecto de las hojas del Baobab nació como, no sé si vosotros conocéis la leyenda del Baobab. El Baobab era un árbol imponente, le llamaban el árbol de la farmacopea en África, porque además de que almacenaba mucha agua, tenía unas ramas enormes y allí pues dormían y anidaban todo tipo de pájaros y bueno, daba mucha sombra y era un árbol que los dioses consideraban arrogante por esa magnificencia, ¿no? Entonces los dioses, el Baobab crecía y crecía y crecía y los dioses decidieron condenarlo antes de que llegara al cielo, condenarlo y arrancarlo y volverlo del revés. Entonces lo que nosotros vemos hoy en día son las raíces, dice la leyenda africana, ¿no? que la copa está hundida y lo que vemos son las raíces peladas, sin hojas, por castigo a su arrogancia. Entonces nosotros llamamos a este proyecto La hoja del Baobab porque queríamos redignificar ese árbol y por eso hemos buscado a los 100 mejores poetas de la literatura contemporánea española para redignificar ese árbol y entre ellos se encuentran Julia Bellido y Miriam Palma. Así que doy paso ahora a Julia. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Gracias a la Fundación Caballero Monal por acogernos aquí esta noche otra vez. Yo repito semana, el lunes pasado estuve aquí con Rocío Fernández de Rocal hablando de Juan Ramón y hoy me toca a mí, ¿no? Gracias especialmente a Huberto Stabile y a Gema porque han hecho un trabajo precioso con unas hojas que bueno, yo encantada de sentirme dentro de estos 100, ¿no? de este grupo de 100 poetas, que es un honor que creo que no merezco, pero me hace muchísima ilusión. Os pongo un poquito en contexto porque, bueno, los que me conocéis y sabéis un poquito, me habéis leído,
igual os sorprende un poco esta plaqueta, que es el avance, digamos, de un poemario. Ahora os lo cuento. Me lo he traído por escrito, de hecho, para no divagar mucho. Entonces, pero también darle paso a Miriam en breve. Los poemas contenidos en esta plaqueta pertenecen a un poemario más extenso que hoy también os anuncio como primicia aquí con la venia de mis editores, que saldrá en Garum, si la madre naturaleza quiere, la primavera que viene, cosa que también me hace muchísima ilusión y me da mucha alegría. Son el punto de partida o de llegada, no lo sé, porque uno nunca sabe si va o si viene, de una nueva etapa donde, sin dejar de lado mis temas habituales, escribo con más libertad y con menos reparo, por decirlo de alguna forma, de temas más complejos como la visión de la muerte, la idea del suicidio y la poesía y la escritura como única respuesta ante la incomprensibilidad de la vida. Después de la lectura de una nueva traducción de Una habitación propia, que me recomendó Aurora Luque, que ha salido, no recuerdo si ha salido a principios de este año o a finales del año pasado, que los traductores han preferido titular Un cuarto para ella sola. Una lectura más crítica quizás que la primera vez que leí este ensayo de Virginia, y también de descubrir un poco más en profundidad a Chantal Maillard en sus diarios reunidos y constatar que coincido casi plenamente en su pensamiento filosófico y su expresión en la poesía. Surgió este libro que se distancia un poco más de los anteriores porque está escrito con menos pudor o menos contención y abordando las emociones de manera más cruda. Lejos queda la celebración de la maternidad, de las mañanas iluminadas por el canto del mirlo, o de la resiliencia de ese árbol de ginkgo que simboliza, o que simbolizaba también mi propia resiliencia. Este es un libro crudo que necesitaba escribir, y como la poesía pues hace lo que quiere y elige ella el momento, pues ha salido ahora, ¿no? Sin una habitación propia es el relato del camino que he recorrido hasta ahora con la poesía, con la palabra, y del coste emocional que ha supuesto escribir con todo el caos por el que ha pasado mi vida desde que abrí los ojos al mundo. Sin una habitación propia no es la falta de un espacio físico para escribir, sino de un espacio interior, sereno y habitado solo por mí, sin condicionamientos sociales, familiares, ni de ningún tipo, donde poder encontrarme conmigo misma en la poesía plenamente. También es la reafirmación de mi condición de mujer en la escritura, de todas mis emociones femeninas y todos mis defectos, la falta de objetividad, el excesivo sentimentalismo, sin filtros, sin ningún tipo de acotamiento, que intente aparentar lo que no soy, porque como dice Natalia Ginsburg, no se puede escribir desde lo que no se es, desde lo que no se siente y conoce, sobre todo en poesía, ¿no? Es un libro libre de censura, un libro donde trasciendo el sufrimiento y lo traigo a la superficie con el resto de cosas cotidianas, convirtiéndolo en algo más llevadero, más entendible y más soportable. Como he dicho antes, desde que empecé a jugar con la poesía hace más de 40 años, hasta que tuve por fin conciencia de que era mi verdadero oficio y era lo que quería hacer en la vida, no ha sido un camino fácil y ágil por donde caminar. El dolor y el duelo de Chantal Maillard, el trastorno maníaco-depresivo de Virginia, con ese final anunciado de su suicidio, el amor por la naturaleza de Mary Oliver, la vuelta a lo sencillo y a lo más grande con Walt Whitman, la voluntad de libertad salvaje, casi animal, de Henry Thoreau, a la curiosidad y a la audacia de Henry Beston. Todos estos autores en los últimos años me han ayudado a descubrir quién soy, qué soy en realidad y qué representa la escritura y la palabra en mí. Hay una canción de Jorge Drexler que me venía estos días a la memoria mientras intentaba hacer esta especie de presentación, que yo creo que expresa muy bien el momento por el que paso, ¿no? Que dice,
una estrofa dice: puede que nunca te calibre, corazón, siempre vas por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo, esta voz yo no la comando. Esto es un poco esa idea, ¿no?, de la poesía que es como una voz propia, pero a la vez una voz también que habla desde un sitio que hasta para mí es desconocido, ¿no? Y en ocasiones pues no sé de dónde viene. Esta plaquette se la dedico a mis hijos porque si alguien ha logrado hacerme habitable esa habitación, ese cuarto propio, por paradójico que parezca, ¿no?, que los hijos dicen que te quitan tiempo, te quitan libertad, a mí me la han dado. Entonces, a mí me han proporcionado ese espacio que yo necesitaba habitar. El primer poema se llama Sin una habitación propia y dice así: yo lo escribía todo, la música, la noche, la casa de muñecas, la turbia soledad, los versos que leía, en un cuaderno azul cuadriculado. A veces dibujaba la angustia como un grito y rompía la punta de mi lápiz porque apretaba más. Otras, el universo, se encendía en mis ojos y todo era posible, incluso la alegría y aquella habitación que nunca tuve. Yo lo anotaba todo, cada vocal, una gota de lluvia o la voz de un jilguero, cada punto una piedra o una casa vacía, un hilo, cada espacio, y allí justo el poema. Hay un poema de Gema que me gusta muchísimo, que tiene un verso que dice: nada es poesía si no se rompe. Palabra pájaro. Ninguno de mis versos, escritos hasta ahora, hizo sangrar mis manos como estos. Ninguno fue capaz de arrancarme la lengua o las entrañas, ni situarme al borde y dejarme caer. Ninguno me quebró. Fueron esas palabras las de antes, breves notas al margen de la vida, borrones olvidados en un cajón sin tiempo. Ahora la palabra es un pájaro triste y desplumado que se posa en la luz todas las noches y me muestra mi sombra bajo el flexo. Y claudico y me rindo y escribo lo que él dicta. Ahora sí me rompe y me atraviesa el cuerpo su canto repentino de pájaro palabra. Esto que os decía antes en relación a la canción de Jorge Drexler, ¿no? Y también aquello que decía, aquel poema de Alfonsina Storni, ¿no?, donde ella se veía como una medium, ¿no? Dime, se llama el poema, ¿quién dicta lo que escribo? ¿Quién me sella la boca y la conciencia? ¿Quién sostiene mi cuerpo mientras yo me desprendo de mi piel y mis huesos? ¿Quién esparce la niebla, volviendo más compacto el aire que respiro? ¿Y quién es quien desbroza los hierbajos del tiempo y me deja la flor aterida y desnuda aquí en la superficie? ¿Quién convierte mi historia en un simple resumen de 1300 versos? Este poema se llama Virginia y para los que la conocéis o la habéis estudiado no creo que no hace falta mucha explicación. Mis párpados se vierten en el agua, cerrados como conchas, zambullirse en el cauce, el temblor al principio, lo mismo que un guijarro me aposento en el fondo del arroyo, las rodillas plegadas, atadas por los brazos, y dejo que la líquida textura me cubra por entero. Retengo todo el aire en mis pulmones y oigo el palpitar de mi latido escondido en mis sienes. Activo la conciencia de sentir, de ser agua y aire contenido y me olvido del resto. Qué fácil es morirse y fugarse sin una despedida, sin una explicación, sin un motivo. Pienso mientras regreso y suelto el aire, dejándome ascender, sin poner resistencia
hasta la superficie. Bueno, y para no dejaros un poco con el ánimo así un poco fundido con estos poemas, había pensado leeros un adelanto del libro que saldrá en Garo, que se va a llamar Desobediente y que hace honor a su título. Os leo un poema que se llama Credo. El verbo es un camino y el principio de todos los caminos. También estaba entonces inscrito en el origen, pues el verbo sería como un borde, un precipicio incluso, o un escarpado abismo, donde habitaba el logos, la palabra que luego se haría materna, carne pegada al paladar. Creo en esta palabra, la palabra que incluye, la que media, aquella que silencia los ruidos, aquella que es vibrante, la que calma, la que es pájaro y migra y se queda viviendo en otro sitio. Creo en la que trasciende y se hiende la herida y a la que no le importa mancharse con su sangre, la palabra que gruñe, la que ladra y se escapa a todo orden, la que grita y protesta y en la que no se rinde, en la que se desdobla, que se inclina y sostiene, o que es como un trayecto o un punto en movimiento, en esa que concluye, que parece imprevista y en la que rompe el ritmo, en la desobediente, la que se extralimita. Creo en la palabra que ocurre como un gesto, un trazo, un esbozo, algo mínimo y breve. Creo en esa palabra que se escapa del vacío insondable de la muerte y que sigue latiendo porque no hay quien la calle. Gracias. No he dicho nada, pero dejo paso a Miriam Palo. Creo que no a la hora de elegir a Julia. Bueno, yo creo que Miriam ahora va a leer el suyo también. A mí me da un poco de cosa porque cuando conocí a Julia en Sevilla, ya no se acuerda de mí, pero me impresionó mucho, me deslumbró, porque crea como una especie de espacio, no sé cómo decirlo, y me da la sensación de que yo ahora voy a romper eso, un poco así, lo digo de verdad. Y bueno, yo voy a leer, yo también formo parte de la familia de los 100, no sé si los mejores poetas, yo no me considero, lo hablábamos antes, yo no creo ser poeta, si acaso de vez en cuando me sale algún verso. Pero se está muy bien en esta familia y le doy muchísimas otra vez las gracias a Humberto y a Gemma por la inmensa generosidad que tienen los que tanto quiero. Y a la Fundación, por supuesto, por estar aquí, que me encanta, y a todos los que estáis ahí, que muchas gracias. Bueno, como he dicho, voy a romper un poco lo sagrado. Los muertos. Ayer la vi acercarse en bicicleta con su perro. Me sorprendió su silueta erguida, ajena a la alegría circundante, y el verde de la blusa disconforme, con sus usuales desaliñados ocres, hasta que una alerta afilada en el centro del pecho me despertó en pasillos asépticos con sus suelos pulidos, capaces de reflejar, bajo la frialdad de los neones, todo lo obvio que tan solo la muerte manifiesta. El apagón fortuito de la soledad de un cuerpo, el desamparo haciendo muecas en rostros advenedizos, la oportunidad que ofrecen los finales para administrar estrictamente misericordia en lata y ensayar la lágrima adecuada prendida en manual. Pompas fúnebres se llaman. Aquí resulta exacta la ironía. La muerte es así, solo desvela. Al final, caigo en la cuenta de que no le devolví ese tedioso libro que ni siquiera he leído y que mi vista empeora en todas las distancias. Con el paso de los años, mi hipermetropía invita a transitar con creciente frecuencia por esas mismas calles por las que deambulo al grupo cada vez más numeroso de mis muertos. Familia. Se aglutinan callados, ausentes, absortos ante el rescoldo fatuo en el que crepita sempiterno lo indecible.
como si la despedida de tanto largo invierno dependiera de su sordo afán comunitario. El miedo, esa gran empalizada, la culpa, el mejor pegamento. Tampoco soy la alegría de la huerta. Leo un par de ellos y paso a otra cosa que sí es igual. Desandar esos años y volver a aquella habitación, elegir no pronunciar lo que abrió un tajo entre la cercanía de dos cuerpos que ensayaban algún modo de amarse, cambiar el rumbo de los pasos, no llegar hasta esa esquina en la que se conjuró una torpe despedida. La galaxia se ha alejado de ese punto a millones de kilómetros por hora. El pequeño baúl está cargado con lo que no pasó. Queda solo aceptar y construir una guarida para ese arrepentimiento que ladra, como un perro sin dueño, al otro lado del olvido. Se acerca el fin de un mundo, empieza otro, y yo, varada, me equivoco, reculo, avanzo, tanteo, intento, muero muchas veces de muerte inevitable, cruzando los confines que me inventan. Ciertos desórdenes, que es la hoja del Baobab 25, que publiqué con Humberto y Gemma, salió en el año 2019, sí. Y en ese año también salió Desnombramientos, que es un libro que saqué con la editorial sevillana Maclean y Parker, que es lo último que he escrito. Y bueno, que salió un poco, se perdió un poco en el limbo, lo hablábamos antes porque vino la pandemia y bueno, voy a leer algún poema de Desnombramientos. Se llama Desnombramientos porque una de las líneas, creo, que cruzan no sé si lo que yo quería escribir, pero es una cosa que pienso, es que para mí la poesía no es nombrar. Yo creo que para mí la poesía es desnombrar. No sé si he conseguido decir, pero bueno, eso es un poco una de las ideas que tenía en Desnombramientos. Porque creo que hay como demasiado lenguaje a veces. Y entonces el lenguaje es una cosa que a mí me ocupa mucho como filóloga, como aprendiz de poeta y no sé, como persona. Y voy a leer algunos poemas que creo que todos tienen que ver de una u otra manera con el lenguaje. Respondimos diligentes a un nombre propio, que como neopreno debía protegernos braceando hacia un porvenir. Y dijimos yo, y casa, y lluvia, abril, cuchara, lágrima. Cabalgamos muy pronto a lomos de los verbos que escapaban de lo que no debía pronunciarse. Y en la garganta se nos fue atorando lo innombrado. Y aunque la nieve, aprendimos precoces a desconfiar de nuestros ojos. Hubo un tiempo en el que las palabras nos soñaban y creímos en ellas, ávidos bebedores insomnes de parajes ignotos. Se entregaban rotundas en lecho clandestino, laceraban la piel desprotegida con las aristas cortantes de los descubrimientos. Eran días de constelaciones y conjuros resbalando por las paredes de las catedrales al alba. Era un tiempo de umbrales, era un tiempo de búhos y de asombro. Hoy nos cubren cielos ensordecidos con revuelo de verbo demenciado. Tenemos trajes y apenas se nos queda un mundo dentro, un mundo fuera. Hay hombres que dejan en el cuerpo la memoria enfangada de sus propias condenas. Oraban laberintos con falsos acertijos en la piel para no marcharse nunca, para no venir jamás. Y hay hombres que se quedan para siempre, permanecen callados en las veredas del cuerpo que sus dedos abrieron, sabedores de que solo la mano que desnombra es la que ama.
Bueno, y para no cansar, porque veníamos diciendo que no, eso, yo no sé, lo que propongo quizás sea concluir con un poema, quizá cada uno, es una especie de ronda. Un poema que dedico a una poeta chilena que se llamaba Sapka Goldberg. Bueno, es una poeta que es casi desconocida. Llegó a mí porque me compré una revista esta de Caracola del año 50 y algo y descubrí ahí un poema suyo y empecé a tirar del hilo y me sorprendió la vida de esta mujer. Había sido brigadista internacional, había estado en el exilio, se había casado con el pintor Bela Zanetti, y había tenido una vida increíble. Como esa revista llegó a mí por casualidad, había escrito muy poco, un librito de muy chico en Chile, pues le dediqué este poema. Sapka, querida Sapka, habitada de confines y viejos amaneceres, hoy tu voz de caracola arrastrada por el viento recorre un río de miel hasta la orilla. Tu voz perdida y quejumbrosa, de amante herida y olvidada, Sapka, dulce Sapka, pienso en ti en Jarabacoa, en la ladera de esta montaña, en este exilio que ya es voluntario. Hoy escuché el sonido de tu lengua extraña, tintineante, con multitud de tonos, adornada de guirnaldas y de peces que hoy el viento trae hacia aquí. No sé cómo llegaste, mi querida Sapka, no sé quién te trajo hasta esta orilla. Tú, imperceptible, apenas una silueta entre las sombras, acompañando soledades. Sapka, todos sabían que volverían, menos tú. Y doy paso a Julia. Como dijo Gemma antes, la poesía es para una pequeña minoría, o una gran minoría, que de los que estáis aquí también sois esa estupenda minoría que ha venido a acompañarnos esta noche. A veces me preguntan qué es para mí un poema. Y este poema se lo quiero dedicar a estas dos poetas que me flanquean, a las que quiero y admiro. Y esta es una de las definiciones que yo puedo dar del poema. Un grito atronador, el esquivo animal, la fiera incontenible que se yergue ante mí, es justo lo que hay entre mi miedo y yo. Este poema está introducido por una cita de Herta Müller, una mujer que a mí me gusta mucho, y dice: no es verdad que para todo exista una palabra. Me he vestido con trajes intentando emular a esa mujer con la que me miraban otros. Delimité las fronteras de mi cuerpo con discursos ajenos y desoí el ahogado mensaje de mi carne. Provengo de las ciénagas y recuerdo que alguna vez soñé con convertirme en barro moldeable en otras manos. Sin poder escucharme acaecieron días. Hoy ya poseo grietas en todas mis costuras e intento prestar oídos a la palabra de nadie, esa que quizá bastará para sanarnos. Quien fuera poeta del desdoblamiento. Bueno, cuesta mucho trabajo ponerle palabras a las palabras, así que detrás de una lectura poética hay que tener mucho cuidado con lo que se dice para no repararse uno, porque ya lo dicho por cada cual tiene suficiente autoridad y espiritualidad como para no ser enmendado por nadie más. Así que os agradezco mucho vuestra asistencia. Gracias Julia, Miriam y Gemma. Muchas gracias. Muchísimas gracias.